¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos. Perla, ¿cómo estás? Hermanita Blanca, ¿cómo estás? Berta, qué gusto saludarte. Verónica, buenas noches. Manuel y Lolita, ¿cómo estamos? Dolores Araceli, buenos días. Juan Carlos Reyes, María Rosas, buenas noches. Gerardo, hola Citlali. Bernardo, buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Ya aquí por Facebook también ya vemos a Marina, a Rocío, a Eli. Buenas noches, mis hermanos. Qué gusto saludarlos. ¿Sí? Gracias, Bernardo. ¿Sí? Gracias a Dios. Estamos aquí para seguir escudriñando las Escrituras, que ese es el camino. Puestos los ojos en Cristo Jesús. Poner los ojos en Jesús es poner los ojos en su palabra. Él es el autor y consumador de la fe, porque la palabra nos da fe. R. Palma, muy buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches, Berta, qué gusto, ya tenemos ganas de verte personalmente. Yo creo que ya hay mejores noticias ahorita de esta cuestión de la pandemia, entonces yo creo que vamos a empezar ya a arreglar las congres. ¿Sí? Rosa, ¿qué tal? Buenas noches, para a lo mejor ya empezar a reunirnos sin perder esta manera de predicar que pues la aprendimos en la pandemia y bueno, aquí vemos que a Dios no le impidió nada al que hubiera una pandemia, que muchos de ustedes nacieran de nuevo, muchos siguieran creciendo por la gracia de Dios y el favor de Dios. Así es que preparémonos para que el Señor tenga para el día de hoy algo que nos tenga preparados a cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestros corazones. ¿Sí? ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas noches. Tiene algo preparado para todos nosotros, porque así es de hermoso nuestro Dios, que es misericordioso y siempre tiene algo para cada uno de nosotros, porque a través de su precioso Espíritu nos revela. Amén. Si es que oremos, mis hermanos. Cierra ahí tus ojos. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al Dios único y verdadero. Le pedimos, mi Dios, que en esta noche tú nos des lo que necesitamos cada uno de nosotros. Tú que pesas los corazones y conoces el caminar de cada uno de nosotros por tu grandeza, por tu poder. Te pedimos, mi Dios, que tú nos edifiques en este hombre interior por tu precioso Espíritu, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor y de comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal, Linda? ¿Qué tal, Katy? Las dos oradoras del sábado pasado, qué bendición, muchísimas gracias, ¿sí? No, perdón, fue Lilia con Katy, sí, Linda. Así ya, ustedes fueron los que coordinaron junto con Vicky. Bueno, mis hermanos, seguimos y hoy debemos terminar este tema, que se trata de que mire que aquel que se siente firme, que no caiga, ¿sí? Recuerda que en 1 Corintios 10:12 dice, mire que aquel que se siente firme, que no caiga. Eso significa que debemos seguir permaneciendo siempre con temor y temblor de no caer de la gracia de Dios. Tenemos que tener temor y temblor de fallarle a Dios, porque las cosas se complican muchísimo cuando le fallamos a Dios. Y nosotros vemos aquí, en el caso del estudio que estamos haciendo, tomamos la vida de Salomón, un hombre. ¿Qué tal, Pidio? ¿Cómo estás? Nesvera, qué gusto saludarlos. Malena también por ahí.
Y nosotros lo que vemos es que vemos un rey Salomón, hijo de David, el cual nació viendo a su padre adorar a Dios, buscar a Dios, y él siguió esos mismos caminos. Él no le pidió riquezas, no le pidió largura de días, le pidió a Dios que le diera sabiduría, y Dios le dio la sabiduría y lo hizo el hombre más sabio de todo el planeta en aquellos tiempos, ¿no? Así lo dice la palabra de Dios, que él fue el hombre más sabio, y como no pidió largura de días ni riquezas, Dios le dio riquezas. Dios le dio riquezas, le dio largura de días, por cuanto solamente pidió sabiduría. Y entonces fue un hombre que al tener las riquezas también lo hicieron que se perdiera del camino de Dios. Las riquezas, dice la palabra de Dios, que son nada, pero vemos que cuando una persona realmente recibe recursos, se aleja de Dios. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. Carmelita y Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Lo dice la palabra de Dios, que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, ¿sí?, codiciándolo, algunos cristianos se extraviaron de la fe. Entonces Dios no está en contra, puesto que Dios todo lo que da es bueno, y bueno en gran manera. Tanto que aquí vemos que cuando vio el corazón de Salomón, le dio las riquezas también. Y Salomón las supo manejar bien al principio, porque primero hizo la casa de Dios, y después de que él hizo esa casa, Dios le dijo: tú sigue obedeciéndome. Y Dios le dio una casa preciosa a Salomón, y también le dio para que le hiciera una casa a su esposa, a pesar de que su esposa era una mujer del mundo, era la hija de Faraón. Y entonces vemos que Salomón iba muy, muy, muy bien, estaba perfectamente puesto donde estaba firme él con el Señor. Mira, vamos a tomar esto, vamos aquí a Primera de Reyes 8:22, ¿sí? Vamos a leer del 22 al 27, 8:22, y dice aquí la palabra de Dios. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, le dirigió una oración el rey Salomón al Señor tremenda, porque le dijo, no nomás en los versículos que voy a leer, si tú lees toda la dedicación del templo, es una manera que Salomón habla de una convicción, pero bien afirmada, de buscar a Dios y obedecer a Dios, porque fíjate, lo dice, vamos a leer solamente algunos. Y dijo Jehová, Dios de Israel, y dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú. Son palabras que está diciendo Salomón. Ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día, porque en ese día estaba él dedicando ya el templo. Y ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mis caminos y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Dice en el 26, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Está orando Salomón, está ratificando, dice en el 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Eres tan grande, Señor, que ni los cielos te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Y entonces el Señor le promete, ¿sí?,
le promete a Salomón que va a habitar en esa casa y que va a estar en esa casa. Y entonces recuerda lo que veíamos ayer en el... ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. En el momento que entraron los sacerdotes a llevar el arca al lugar, la casa se llenó de la nube de la presencia de Dios y no pudieron ministrar los sacerdotes porque la gloria de Dios había llenado el templo que había construido Salomón. Entonces, él estaba muy firme. Él intercedió por el pueblo. Estaba muy firme. Mira, Primera de Reyes 8:54. Vamos aquí para recordar algunos versículos del día de ayer. Dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda oración y súplica, se levantó de estar de rodillas. ¿Cómo estaba Salomón? De rodillas, dirigiendo toda su oración a Dios, totalmente entregado delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ninguna ha faltado. Así es que estaba Salomón totalmente firme, ¿sí? Entonces es el tema que estamos estudiando. Salomón estaba totalmente firme con Dios. ¿Qué tal, Lore? Buenas noches. Entonces, es así cuando tú y yo nos sentimos muy firmes con Dios y estamos adorando a Dios y dándole toda la gloria y decimos en nuestro corazón, no le voy a fallar a Dios, Dios está conmigo, Él con sus mandamientos me ha dicho que si yo obedezco sus mandamientos, Él me va a bendecir grandemente y me va a ir bien, me ha puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y todavía me ha dicho el Señor, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, y todo lo que hagas va a ser prosperado, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, donde tu hoja no cae. Y así estaba Salomón de firme, muy firme. Y entonces el Señor le reitera que no se vaya a apartar de los mandamientos de Dios. Mira, aquí el Señor le vuelve a reiterar, déjame buscar dónde lo tengo, ¿sí? 8:57, Primera de Reyes 8:57. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres, y no nos desampares ni los dejes. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Aquí Él mismo está diciendo que el Señor incline sus corazones al Señor. Y estas palabras con las que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Así es que el Señor en este momento, la oración de Salomón está totalmente firme, y él mismo está consciente de decirle a Dios, Señor, no vayas a permitir que nos alejemos de ti, no vayas a permitir que nos alejemos de ti en ningún momento, ¿sí? Entonces, y dice en el versículo 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en él en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y entonces aquí vemos una parte importante. Fíjate, cuando tú eres el padre de familia, tú le estás inculcando a tus hijos
la obediencia a Dios, y les puedes decir que sea perfecto, hijos míos, su corazón delante de nuestro Señor Jesucristo. Anden ustedes en sus mandamientos, levanten su casa sobre la roca, guarden sus mandamientos como en el día de hoy. Era un Salomón que estaba transmitiendo al pueblo eso, y esto lo quiero que lo veas como de parte tuya, varón, de parte tuya, mamá, con tus hijos, que tienes que transmitirle a tus hijos esto mismo, ¿sí? Pero lo que estamos viendo, ¿y qué pasó con Salomón? Si él estaba tan firme en este momento que cualquiera dudaría de decir, ¿a poco Salomón falló? ¿No? ¿A poco Salomón falló? Y entonces Dios le promete a Salomón que si él sigue obedeciendo, entonces todo va a funcionar. Mira, Primera de Reyes 9:5, ¿sí? En Primera de Reyes 9:5 dice, yo afirmaré el trono de tu reino, Salomón, sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. ¿Sí? Así es que le dice en el versículo, en Primera de Reyes 9:3, fíjate, en el 2 vamos a leer 2, Jehová le apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Le volvió a aparecer, de cuenta que en Gabaón, la primera vez que se le apareció es porque él estaba ofreciendo sacrificios a Dios y sacrificaba 1000 holocaustos, ¿no? Y entonces hacía toda una entrega a Dios, y fue cuando Dios le dio las riquezas para que le hiciera el templo a Dios, y Dios le da más riquezas para que se haga su casa a Salomón y la casa de su esposa, ¿no? Y dice aquí en Primera de Reyes 9:2 que por segunda vez se apareció Salomón, la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo el Señor, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Una promesa de Dios, ¿no? Y dice en el versículo 4, la condicionante que puso el Señor, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no te faltará varón. Entonces dices, ¿y dónde está ese templo? ¿Dónde está ese templo que ayer leíamos la calidad de ese templo que había hecho Salomón? ¿Dónde está? Ni siquiera sabemos ni dónde se encuentra ahorita. ¿Por qué? Por la desobediencia de Salomón. Y ahora quiero que lo veas tú como papá, mamá, enseñando a tus hijos los caminos de Dios. Si tú le fallas a Dios, estás maldiciendo a tus hijos, porque la maldición va a alcanzar a la tercera y cuarta generación tuya, ¿sí? Así es que no es una cuestión, dices, pero ¿por qué los hijos van a pagar los errores de los padres? No lo sé, mi hermano, son misterios de Dios, de los cuales Dios te dice, pórtate bien y bendecirá a millares después de ti, ¿sí? Así es que, desde luego, me queda claro que estando en Cristo Jesús, un hijo obedece a Dios, la bendición está. Pero lo que te quiero decir es que tú tienes que ser obediente a Dios y ponerle los fundamentos de la palabra de Dios a tus hijos para que les vaya bien, ¿sí? Aquí vemos que él era responsable de todo el pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Y si tú ves la historia después de Salomón se separó el reino de Israel, es decir, 10 tribus quedaron en el norte y las otras 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá, quedaron en el sur.
Y de ahí en adelante todos los reyes, como los del norte y los del sur, los reyes unos se portaban mal, casi todos mal, uno que otro bien, hacían lo correcto, poquitos de ellos ante los ojos de Dios, pero todos hicieron desobediencia y vinieron los 70 años de castigo, y no nomás los 70 años, sino las 70 semanas que Dios determinó como castigo a Israel. Y aquí le dice, el Señor le dice, mira, yo he escuchado tu oración, he visto el templo que me has hecho, yo te digo que voy a habitar siempre, que no quitaré mis ojos de ese templo, ¿sí? Así es que aquí mira, dice en el versículo 3, 1 Reyes 9:3, y dijo Jehová, yo he oído tu oración, tu ruego que has hecho en mi presencia, yo he santificado esta casa que tú hiciste, ¿sí? Ahora velo tú estás haciendo la casa de Dios, desde luego el Señor Jesucristo está haciendo la casa a través de que nos está perfeccionando, ¿sí? Pero dice, yo he santificado esta casa, si tú obedeces vas a santificar tu casa, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Esta es la casa que está haciendo nuestro Señor Jesucristo con todos aquellos que sean perfeccionados, que sean santificados y que alcancen esa corona para ser la nueva Jerusalén, ¿sí? Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días, promesa que se va a cumplir porque Dios es grande y se va a cumplir para todos aquellos que se dejen perfeccionar por el Señor Jesucristo. Amén. Él es el que nos está perfeccionando. Pero el tema que estamos viendo es que Salomón estaba totalmente firme y Dios le reitera, está bien, Salomón, yo voy a estar en esa casa, pero recuerda, no te salgas de mis estatutos y mis mandamientos, no te salgas de ellos, ¿sí? Y entonces también Dios le dio la maldición. Mira aquí en el versículo 6 de Primera de Reyes 9:6 dice, mas si obstinadamente te apartares de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adorares, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra. Y esta profecía se cumplió porque Israel fue cortado de la faz de la tierra. Hasta el año de 1948, Israel no tenía una nación. Hasta el 1948 pudo tener una nación. Y de ahí en adelante había sido un pueblo errante Israel, todos los 12 tribus errando por todas partes, porque así fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Y entonces nosotros vemos que se cumplió por la desobediencia del rey. Y dices, bueno, ¿y el pueblo por qué no obedeció? Porque siguieron al rey. Y entonces, papá, a ti te están siguiendo tus hijos te están siguiendo, por eso tú tienes que ser el ejemplo de tus hijos. Yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo le echaré delante de mí. Y la echó delante de él, porque esa casa no sabes ni dónde quedó, con todo lo que leímos ayer de qué tipo de cimientos tenía, que estaba cubierta con oro puro, con maderas muy especiales. ¿Dónde está esa casa? ¿Y dónde está el arca, no? ¿Sí? Y entonces, y Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y es cierto, ¿no? Es cierto lo que llegó a suceder, ¿sí? Entonces Dios le dijo, estoy feliz contigo, Salomón, nomás te vuelvo a reiterar, no falles en esto, porque si fallas, entonces yo quitaré a Israel sobre la faz de la tierra, ¿sí? Así es que Salomón
La grandeza de Salomón fue impresionante. Recuerda esa historia de la reina Saba. Mira, aquí en Primera de Reyes 10, 4 y 5, nomás vamos a leer esto de cuando la reina de Saba escuchó de la fama de Salomón, ¿sí? Que había alcanzado por Jehová, o sea, se había divulgado que lo que tenía Salomón era por Dios, y eso es algo bien importante. Todo lo que tú alcances, la gracia que alcances delante de los hombres, la provisión que Dios te dé, la casa que Dios te dé, el coche que Dios te dé, tu ropa que te da y los alimentos que comes, todo es gracias a Dios. Todo es gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nada de decir. En el momento que nos gloriamos nosotros, es que yo fui el que pude y lo logré. Estamos en un error, mis hermanos. Tenemos que estar agradecidos siempre con Dios, porque Él es el único que nos levanta y nos pone por cabeza y no por cola. Así lo prometió. Siempre estarás por encima y nunca por debajo, cuando obedezcas mis mandamientos. Ahí vuelves a comprobar que todo viene por añadidura. Tú busca primero el reino de Dios y su justicia, y el Señor te va a poner por cabeza y no por cola. Cuando venga el enemigo a quererte golpear, por un camino vendrá contra ti, pero por 7 caminos saldrá delante de ti. Y todo esto va a ser cuando tú pongas por obra todos sus mandamientos. Y entonces, aquí es bien importante, porque mira, en Primera de Reyes 10:1 dice: oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. O sea, su fama se empezó a extender por todas partes, y dice aquí en el versículo 4, dice: y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, ¿sí? Asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó como la reina de Saba, asombrada, mis hermanos, asombrada de ver cómo Dios había prosperado a Salomón. Y así nos tiene que ver el mundo a ti y a mí, mi hermano. Se tienen que quedar asombrados de cómo Dios nos guarda, nos sana, nos provee, nos prospera. ¿Por qué? Sí, somos bendecidos cuando obedecemos a Dios, cuando caminamos por fe, cuando le creemos a Dios. Por eso tú y yo, cada vez que terminamos una prueba, nosotros siempre terminamos cualquier prueba, y eso le pasa a cualquier hijo de Dios, le da la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque sabe que Él fue el que lo sacó adelante de toda situación, ¿sí? Cuando me vino la prueba del COVID, mis hermanos, yo estaba maravillado de ver que mi situación de los pulmones estaba perfecta. Nunca faltó el aire en mis pulmones arriba del 95%, ¿sí? Yo estaba verdaderamente maravillado. Sí, clamé a Dios por la temblorina, por las molestias de ese bicho, pero yo decía: el Señor es mi pastor, el Señor me sanó ya hace 2000 años, el Señor es poderoso. Y entonces estás poniendo tu fe por obra, estás poniendo por fe tu obra, tu fe, la fe sin obras está muerta, recuerda. Entonces yo lo confesaba, mi esposa me decía: el Señor ya te sanó y vas a salir adelante. Entonces, recuerdo cuando vino la idea de conseguirnos por ahí unos de esos oxígenos para ponerme, por en caso que se diera. Mi esposa dijo: no le vamos a dar nada, el Señor se va a encargar de que lo va a levantar. Y así fue, mi hermano.
así fue, y yo le doy la gloria a Dios porque me sacó sin ninguna secuela. Estoy verdaderamente gozoso de que sigo haciendo deporte, sigo haciendo muchas actividades, porque salgo convencido de que fue Dios quien me libró. Y entonces así debemos dejar de asombrados a todo el mundo, como la reina Saba se asombró de Salomón, ¿sí? Se asombró, se quedó asombrada de ver a Salomón todo lo que Dios le había dado. Y la pregunta es, ¿y cómo se enteró que Dios le había dado? Porque el mismo Salomón lo ha de haber dicho: todo esto lo tengo por la gracia de Dios y el favor de Dios, porque Dios es bueno, ¿sí? Así es que ahí vemos a a Salomón de una manera verdaderamente fuera que estaba súper bendecido por Dios. En Primera de Reyes 10:6, mira, le dice la reina Saba: y dijo al rey: verdad, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. O sea, dices, yo había escuchado de tu sabiduría y de tus riquezas, pero ahora que vengo a conocerte me doy cuenta que es mayor a lo que yo me habían dicho, ¿no? Así es que le tenemos que dar la gloria a Dios en todas las cosas que hagamos. Todas las cosas, todo lo que hagamos sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En todo momento tenemos que darle la gloria a Dios, ¿sí? Amén. A Cristo sea la gloria, Georgette. Entonces, mis hermanos, nosotros todos debemos aprender que la grandeza de Dios, nuestra mente finita no la puede imaginar, y tú estás confiando en un Dios que te está diciendo: obedece mis mandamientos, camina por fe. Esa es la ciencia de Dios, y es ahí donde tú eres grandemente bendecido, ¿sí? Así es que vemos aquí que Salomón, el rey más importante del mundo, mira, Primera de Reyes 10:23, dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Amén. Y en sabiduría, o sea, qué importante es tener sabiduría de Dios. Y mira, me gustaría hacer una marquita ahí, deja aquí ahorita en este versículo, y recuerda lo que nos dice en Santiago. Ayer lo estuvimos mencionando, pero dice en Santiago claramente, dice en Santiago 1:5, si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, eso es algo que tenemos que pedir, mis hermanos. Eso es algo que tenemos que pedir en nuestras oraciones. Perdóname, pero a veces yo, cuando veo que piden se hace la oración por los alimentos, yo escucho a muchos decir: dale, Señor, a los que no tienen. Y dices, ese es buen sentimiento, pero mejor que conozcan a Cristo. Señor, llámalos a Cristo, ¿sí? Y entonces tú y yo tenemos que pedir sabiduría de Dios, porque a veces pedimos las cosas, y es correcto también, ciertas cosas muy específicas, pero no dejes de hacer en tus oraciones pedir sabiduría de Dios. Mira, aquí en Proverbios 3, por eso te pedí que hicieras una marquita ahí en Primera de Reyes, pero vamos aquí a Proverbios 3. Dice Proverbios 3, dice 3:13, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y obtiene la inteligencia de Dios, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. La sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a la sabiduría. ¿Qué hay en la sabiduría? Largura de días,
en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. O sea, pasas a ser una persona de honra y Dios te suple todo lo que necesitas. Versículo 17, los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos y todas sus veredas son de paz. Y dice que la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Echa mano de la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo, no la sabiduría del mundo. Estamos hablando de pedirle a Dios sabiduría y Él te va a dar sabiduría. Y bienaventurados son los que retienen la sabiduría. El Señor con sabiduría fundó la tierra. Esa es la ciencia de Dios. ¿Cómo hizo Dios la tierra? Con su sabiduría. Y esa sabiduría, esa ciencia de la cual se refiere, que dice que afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Esa ciencia de Dios es la fe, mis hermanos. Recuerda lo que les dice Pablo al pueblo hebreo, le dice, les doy testimonio de que mis hermanos los hebreos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, ¿qué significa? ¿Por qué los hebreos no han reconocido a Jesucristo? ¿Por qué no fueron bendecidos? Porque no creyeron. El punto es creer, dice. Así es que dice en el libro de Hebreos que nosotros ahorita estamos en tiempos en los cuales podemos alcanzar ese reposo que está destinado para nosotros si es que nosotros seguimos creyendo, porque a ellos no les aprovechó la palabra de Dios por no oírla con fe, no la oyeron con fe. Así es que mi hermano, la sabiduría que Dios le dio a Salomón, esa misma sabiduría te la puede dar a ti para que tú también puedas estar firme. Pero Salomón falló. Recuerda una cosa, que este es el tema que estamos estudiando, que mire que aquel que se siente firme, mire que no caiga, ¿sí? Así es que vemos aquí todo lo importante que estaba Salomón aquí. En el versículo 23, mira, vamos a leer el 23, dice que así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra. En Primera de Reyes 10:23, excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Así es que la sabiduría de Salomón era tremenda, o sea, es algo que Dios da, ¿sí? Y entonces, ¿qué le pasó a Salomón? Ahora vamos a entrar al tema. ¿Qué le pasó a Salomón? ¿Sí? Si el mismo Señor le dijo, voy a estar viviendo en este templo que tú hiciste todos los días de mi vida, siempre y cuando no te apartes. Entonces él lo tenía muy claro, ¿sí? Dice aquí en Primera de Reyes 11, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea que Salomón sabía que nada más debía tener una esposa, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Así se lo prometió a Abraham, un hijo tuyo que vas a tener con tu esposa, no con la sierva. Le dijo Dios le dijo a Abraham, un hijo tuyo será el que va a heredarte y vas a ser como las estrellas del cielo. Me estoy cambiando un poco el tema para poderlo relacionar en decir, cuando Dios le apareció a Abraham, lo sacó a que viera el cielo, y dijo, ve las estrellas del cielo, ni siquiera las puedes contar, pues así será tu descendencia, porque un hijo tuyo, ¿sí? Un hijo tuyo va a ser el que vas a tener. Y él tuvo otro hijo, ¿sí?
él tuvo otro hijo y era su hijo también, aunque quieras o no, era hijo de Abraham, Ismael, ¿sí? Sin embargo, para Dios dijo, un hijo tuyo, y ese hijo es con Sara, ¿sí? Si es que para Dios el matrimonio es muy importante, para Dios es con la mujer de tu juventud. Si alguno de los hijos de Dios, que muchas veces ya llegan no con su primer matrimonio, Dios dice también que ya se queden así. Quiero ser claro, no quiero decir si alguno está divorciado y ya llegó a Cristo, ya, pero con una segunda nupcia o con una tercera, así se debe de quedar, ¿sí? Ahí va a estar la bendición porque estaban oprimidos por el diablo, ¿sí? Pero para el caso de lo que yo te quiero decir es que estando ya conociendo a Dios, no se puede pensar en que me puedo divorciar y volver a casar. No se puede pensar así. El Señor pide que estemos fieles a la mujer de nuestra juventud, al hombre de nuestra juventud. Y el error de Salomón fue que cayó en pecado. Amó a muchas mujeres extranjeras. O sea, no nomás el hecho de haber amado a otras mujeres, que eso es un pecado, porque nomás debe haberse quedado ya con la hija de Faraón, sino que amó a mujeres extranjeras, a los de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces Dios que es el alfa, el omega, el principio y el fin, sabe que si cualquiera se une o un joven se casa con un inconverso, va a ser alejado su corazón de Dios, porque ese cónyuge va a inclinar su corazón a otros dioses. Así es que no nos engañemos, mis hermanos, nuestros hijos, nuestros nietos se tienen que casar con cristianos nacidos de nuevo, con el mismo crecimiento, y hay que tener paciencia porque la fe y la paciencia heredan todas las promesas. Así es que, mis hermanos, no querramos ser más sabios que Dios, porque muchas veces los papás consienten que los hijos anden de novios con inconversos, ¿sí? Y entonces decimos, pero con el tiempo se va a componer la cosa. No, tienes que ser radical. Y esto fue lo que le pasó a Salomón, ¿sí? Porque Dios había dicho claramente que no tenía que unirse a ninguna mujer, y él era el rey. Y dice en el versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Dice en el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón, ¿sí? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí está la caída de Salomón, porque no le faltaba nada a él. Él ya tenía todo. Entonces, las riquezas son inciertas, las riquezas hacen que la gente se desvíe de la palabra de Dios. Así es que Dios va a dar las riquezas cuando realmente estemos muy bien establecidos, muy arraigados y cimentados en Cristo. Él conoce nuestros corazones y Él dará riquezas en el momento adecuado. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos, ¿sí? Y dice en el versículo 5, porque Salomón siguió a Zoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas,
e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces dice en el versículo 7, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales ellas quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Y qué crees que hizo nuestro Dios? Se enojó. O sea, temamos a Dios, temamos a Dios. Siempre estamos con que tenemos la misericordia de Dios y su misericordia es nueva cada mañana y que gracias a eso. No, mi hermano, tengamos temor a Dios, porque aquí estamos viendo el resultado de no obedecer a Dios. Vean lo que sucedió. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Dios habló con él en sueños y le dijo las cosas, y le había mandado acerca de esto que no siguiere a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. ¿Sí? Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y aquí es donde dices, qué maldición le vino a todo el pueblo de Israel a partir de Salomón, porque el siguiente lunes vamos a estar estudiando esos reyes que siguieron después de Salomón, ¿sí? Todos esos reyes que vinieron después de Salomón, cómo ya vino una maldición sobre todo Israel. Y dividió, aquí hay un parteaguas muy importante, porque se dividió las 12 tribus en 10 para el norte y las demás para el sur, por el amor que Dios tenía por David, ¿sí? Así es que, mis hermanos, aquí estamos viendo una división muy importante y fue un error de un rey. Como tú puedes llegar a ser una persona que hagas un parteaguas en tu casa. Recuerda que el Señor Jesucristo es esa piedra de ángulo. Es esa piedra de ángulo la cual tenemos que asegurar que nuestros hijos sean enseñados en la palabra de Dios. Y debemos ser radicales con lo que Dios nos manda. No podemos ser más sabios que Dios, mis hermanos. Si Dios dice no se vayan a llegar a mujeres inconversas o hombres inconversos, creámosle a Dios, seamos radicales y Dios se va a encargar de ordenar la vida de tus hijos y de tus nietos, ¿sí? La vida de tus hijos. Mira, amamos tanto a nuestros hijos y a nuestros nietos que decimos, bueno, es que mi nieto ya anda con una que no es cristiana, mi nieta anda con uno que no es cristiano. Sé radical. Primero está Dios y vas a ver que Dios te va a responder ordenando la vida de tu nieto, de tu hijo, de tu hija, ¿sí? Así es que, mis hermanos, vino una maldición de allí en adelante para todo el pueblo de Israel, ¿sí? En esta caída que él tuvo, ¿sí? Es decir, él perdió la gracia de Dios, perdió el favor de Dios. Salomón perdió el favor de Dios. Acuérdate que una de las cosas que más pide Pablo en todas sus epístolas es decir, que la gracia de Dios esté con vosotros. O sea, el favor de Dios esté con nosotros, ¿sí? Y muchas veces cuando un hijo o algo está en desobediencia, y en lugar de corregir decimos, vamos a orar para que Dios ordene.
tenemos que primero obedecer y después caminar en fe y las cosas se van a ordenar, ¿sí? Entonces, mis hermanos, nosotros que tenemos que obedecer a Dios porque Él perdió su gracia como lo estamos leyendo, ¿sí? Entonces, Dios le dijo a Salomón, por cuanto no has obedecido, ¿sí?, yo voy a romper el reino y no el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, fíjate en el versículo 13, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y entonces, ¿qué hizo nuestro Dios? ¿Qué hizo nuestro Dios después de esta desobediencia del rey Salomón? Versículo 14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Dios empezó a preparar enemigos contra Israel, y después de que Israel era el que dominaba a todos los pueblos, ¿sí?, porque este Hadad edomita había huido cuando en esos tiempos David había ganado la batalla a través de su general, porque mira, dice, versículo 15, porque cuando David estaba en Edom, ¿sí?, este Hadad era edomita, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, ¿sí? Es decir, Israel había matado a todos los varones de Edom, y de ahí de Edom Dios sacó a un adversario contra Salomón, ¿sí? Y entonces dice, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. O sea, estuvieron 6 meses el general de David hasta que acabó con todos los hombres que había en Edom, ¿sí? Y este Hadad huyó con él y algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad, este enemigo que Dios levantó contra Salomón, era un joven, era un muchacho, ¿sí? Y entonces estuvieron viviendo ahí en Egipto, ¿sí? Y entonces cuando él se enteró, ¿sí?, dice, versículo 21, y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, que había acabado con todos los hombres de ahí, de esta población, de Edom, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra, ¿sí? Faraón le respondió, ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir, ¿sí? Así es que él fue un enemigo que Dios levantó contra Salomón. Dice en el versículo 23, Primera de Reyes 11:23, dice, Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había oído de su amo Hadeser, rey de Sobá, ¿sí? Este era otro adversario que Dios había levantado contra Salomón, ¿sí? Dice aquí en el versículo 24, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Sobá. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Pero Salomón lo tenía dominado cuando él obedecía a Dios. Cuando dejó de dominarlo, entonces se volvió a levantar este hombre que se llama Rezón, ¿sí? Y fue otro mal contra él Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Y luego, en el versículo 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, recuerda que Dios le dijo la maldición, un siervo tuyo, Salomón, va a ser el que va a reinar a esas tribus.
pero yo le voy a dejar, por amor a tu padre Salomón, le voy a dejar un reino a tu hijo Salomón. Todos los demás reinos van a quedar en el norte. Ahí se separó Israel con los reyes del norte y los reyes del sur. Y entonces este Jeroboam era un siervo de Salomón, ¿sí? Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Seura, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y ahora, vamos a ver la profecía. Vamos a ver aquí, mis hermanos, la profecía que Dios le da a este hombre Jeroboam, ¿sí?, que iba a reinar a las 10 tribus. Versículo 29, aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam, que era siervo de Salomón y que era el que Dios profetizó que iba a separar a los reinos, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Así es que de repente este Jeroboam se encuentra ahí al profeta Ahías, y venía con una capa nueva, y entonces agarra la capa, ¿sí?, y la rompió en 12 pedazos, que son las 12 tribus de Israel. Y yo me imagino Jeroboam dijo, ¿y por qué haces esto? Pues, algo tiene Jehová que me va a decir, ¿no? Y entonces dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Dios escogió, ¿sí?, a que Jerusalén es la tribu que Dios escogió, ¿sí? Recuerda, se quedaron, la tribu de Benjamín y la de Judá se quedó en el sur, y 10 tribus quedaron en manos de Jeroboam, ¿sí? Y entonces aquí vemos la maldición que viene sobre todo, la maldición que le viene a Salomón, ¿sí? Ya son las 9:05, a ver, déjame ver, Primera de Reyes 11:11. Ya lo leímos, ¿sí? Dice 11:29, perdón. Estamos leyendo la parte donde el 11:29 es donde viene toda esta parte de la profecía. Así es que Dios rompió el reino y solamente le dejó un reino. Ahora, ¿por qué Dios quitó el reino a Salomón? ¿Sí? ¿Por qué se lo quitó? Que la palabra de Dios nos conteste. El Señor dice, por cuanto me han dejado, versículo 33, por cuanto me han dejado y han adorado a Tzoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero dices, ¿pero fue Salomón o fue el pueblo? Fue Salomón y fue el pueblo. Así es que, mis hermanos, gracias Lucy, ¿sí? Bien importante, si un papá o unos padres se enfrían en la relación con Dios, nuestros hijos también se van a enfriar. Si tú te enfrías de la relación con Dios, tus hijos también se van a enfriar, porque van a ver tu comportamiento.
Cuando tú te conectas como ahorita a escuchar la palabra de Dios, tus hijos también te están viendo y tú les vas a decir, vente a escuchar la palabra de Dios. Pero si ellos ven que ni siquiera te conectas, o como lo teníamos antes, que íbamos a la iglesia, ¿no? Y que de repente ves que fulano no viene y viene nada más cada 15 días o viene cada vez al mes, tu hijo lo está viendo. Tu hijo lo está viendo. Si tu papá le dices a tus hijos, mira, vámonos al deportivo, vámonos a pasear, y total, la prédica la escuchamos después, tus hijos lo van a hacer, ¿sí? Gracias, Verónica. ¿Sí? Tus hijos lo van a hacer. Entonces tú te preguntarás aquí, en este versículo 33, el Señor dice, porque me han dejado. No dice, porque Salomón fue el que me dejó y el pueblo sigue haciendo lo correcto. El pueblo siguió a Salomón, como a ti te van a seguir tus hijos. Como a ti te van a seguir tus hijos. Entonces es bien importante, papá, que no hagas caer en maldición a tus hijos, porque por tu ejemplo tú puedes llevar a la relación con Dios y que ellos sean prósperos, que ellos caminen en fe, ellos tengan la gracia de Dios, ellos sean sanados, ellos sean proveídos. O por tu enfriamiento, papá, por ser muy ligero, vas a hacer que tus hijos no sigan a Dios. Y entonces la maldición viene sobre tus hijos, ¿sí? Y entonces dice aquí el Señor en el 33, porque me han dejado, y se está refiriendo a todo el pueblo, ¿sí? No andando en mis caminos. Entonces, debemos nosotros verdaderamente ser muy cuidadosos. Miren el versículo 34, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y te lo daré a ti, las 10 tribus, al siervo de Salomón, a este Jeroboam, dice, o sea, ¿qué fue lo que hizo? Maldijo a su hijo. Y tú dirás, es injusto, si el que falló fue mi papá. Pero hay misterios en la palabra de Dios, mis hermanos. Si tú eres obediente, tus hijos van a ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Sí? Mira, a mí me gozo mucho cuando, en los tiempos que tenemos la iglesia abierta, porque la vamos a volver a abrir, ver cuando llega una familia y llega con sus hijos. Y los hijos ahí están sentados ahí en las sillas, ya sé que tienen cara de sindicalizados, que ven al pastor con unos ojos diciendo, ay, ¿a qué hora se acaba esto? Pero el papá dice, vienen a escuchar la palabra de Dios. Ya me imagino las rebatingas antes de salir a la iglesia. Yo no quiero ir, yo a que voy, aquí no me gusta, ¿no? ¿Sí? Pero me encanta ver esas familias donde... Me acuerdo también de una mamá que se congrega con nosotros, que sus hijas, hay una de ellas, dices, ay, qué difícil estar predicando ahí. Y ella con una cara de molestia de estar ahí, pero ¿sabes qué? La mamá decía, te vas conmigo a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Para que no se desvíen, y Dios responde, mis hermanos. Así es que, mis hermanos, yo te quiero decir, tú eres el responsable de entregarle buenas cuentas a Dios de tus hijos. Y me encanta cuando Dios le dice a Abraham, porque yo sé que enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así es que, abuelos, si tienen nietos, tienen que estar viendo que escuchen la palabra de Dios. Es una situación más difícil porque los papás son los que determinan. Pero cuando te vayan a visitar, que toda tu casa vean que hay una gran comunión con el Señor, porque Él maldijo a su hijo. Fíjate, vamos a leer el versículo 39.
Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Pues gracias a Dios, pero se fueron hasta la gran tribulación, ¿sí? Gracias, Bernardo. Se fueron hasta la gran tribulación, y yo afligiré a la descendencia de David por causa de esto, mas no para siempre. ¿Sí? Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. ¿Sí? Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboán, su hijo, con una sola tribu, con la de Benjamín y la de Judá, ¿sí? O sea, 2 tribus, ¿sí? Así es que, mis hermanos, qué impresionante que Dios no le aplicó el castigo a Salomón. Y dice, Señor, en tu grandeza tú sabrás por qué lo hiciste así. Pero cómo Salomón maldijo a todo su pueblo de allí en adelante. Y eso es lo que vamos a estudiar la semana entrante, el próximo lunes. Toda esa descendencia de los reyes del norte y los reyes del sur. Qué impresionante que el reino de Israel se separó, y ahí vienen muchos libros que se van a relacionar con lo que qué le sucedió al pueblo, y porque hay otros libros escritos cuando ya estuvieron separados, ¿no? Entonces, mis hermanos, qué importante es que nosotros sigamos a Dios. Por eso la mejor la oración que tenemos que hacer a Dios, Señor, ayúdame. No me dejes caer en tentación, libra de todo mal, Señor, porque aunque me siento firme, tengo que mirar, no caer, no caer. ¿Sí? Es importantísimo, mis hermanos, que obedezcamos a Dios. Es importantísimo no dejar de obedecer, o sea, obedecer a Dios en todo, porque puede ser desviado, ¿sí? Puede ser desviado nuestro corazón. Puede ser desviado nuestro corazón, y las consecuencias son tremendas. Así es que, mis hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios y decirle que nos fortalezca. Padre mío, en el nombre de Jesús, conozco tus caminos, me los has enseñado. Me has mostrado que la bendición está en la obediencia, Padre. Ayúdame, Señor, no me dejes caer en tentación. Ayúdame, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para no caer, Señor. Mire aquel que se siente firme, que no caiga. Te doy gracias, Señor, por hablar a mi vida, Señor, y arraigarme y cimentarme en Cristo Jesús para seguir cambiando. Cuando el mundo me quiera atraer, Señor, ayúdame, Señor, para que yo me aparte del mundo a tiempo. Porque tu palabra dice que si amo al mundo, estoy en contra tuya. Y es que el mundo me puede apartar de ti, Señor. Ayúdame, mi Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues otra vez ya se nos hizo tarde. Mil disculpas, pero mañana estamos listos para escuchar la alabanza y la predicación que tenemos. El jueves matrimonios y el viernes jóvenes nuevamente. Así es que el domingo estamos, sí, gracias a Dios. Así es que pidámosle a Dios sabiduría para seguir creciendo en su palabra, y muy importante, estar firmes y evitar caer en manos del enemigo, que él siempre nos va a querer tentar para sacarnos de todo. Sherlis, qué gusto saludarte, hija. Saludos. Dios me los bendice mucho. Bye, mis hermanos. Los amamos muchísimo. No dejen de estar orando y llenándose de la palabra de Dios, leyendo sus versículos. Hay mucho que hacer. Buenas noches a todos. Dios bendiciones. Bye.